Bien, jóvenes, siendo 12:10 en punto, como quedamos, regresamos. ¿Están todos ahí, jóvenes? A ver, tomaré lista, creo. ¿Sí? Diga presente alguien. Ya está, Nayeli, presente. Muy bien, Nayeli Rubí. Igual Ángel, al pie del cañón, como siempre. Bien, jóvenes, ahora son 12:11. Comenzamos o reiniciamos. Puna y... Correcto, Alessandra, muy bien. Puna y los Altos Andes, como decía, la Puna desde los 3.800, o sea, donde terminó la serranía esteparia, hasta 5.200, de allí hasta las Cumbres Nevadas, desde Cajamarca al sur de Porcuya hasta Chile y Argentina. Clima, hay dos climas, jóvenes, de 3.800 a 5.000, frígido, y de 5.000 para arriba, nival o gélido. Relieve, mesetas, zonas onduladas y zonas muy escarpadas, suelos pantanosos, como dijimos, en estas formaciones llamadas los bofedales. Con respecto a la fauna y a la flora, fauna, suri, vizcacha, camelios sudamericanos, parihuanas, patos, taruca, vicuña, cóndor, etcétera. Veamos las fotos. Ahí está el roedor que les mencionaba, la vizcacha. Al costado las vicuñas. Y díganme, la tercera foto corresponde a un suri. Muchos dirían, profe, no creo, ¿ah? El suri, profe, no es un gusano, también es el nombre de un gusano propio de la selva baja. Pero no olvide, suri también le llamamos al ave más grande del Perú. No puede volar, es un ave corredora, aunque usted le conoce más con otro nombre que comienza con la letra ñ. Nos referimos al, a ver, escriba, suri o, ¿qué animalito que usted conoce inicia su nombre con la letra ñ? El ñandú. Así es. Al ñandú también le decimos suri. Y a la derecha, majestuoso, el cóndor. Flora, pajonales naturales de gramíneas con plantas almohadilladas en los bofedales, bosques de quinoales y rodales de titanca. ¿Qué es la titanca? La polla Raimondi. Ahora es el turno de la ecorregión Páramo. Localización. Abarca las cuencas altas de los ríos Quirós y Huancabamba. Eso es en Piura. Y Chinchipe. Eso es San Ignacio, Cajamarca. Muy cerca de la frontera con Ecuador. Por encima de los 3.500 metros. Clima. Es frío. No sorprende que sea frío. Sorprende que sea muy húmedo, nublado y con altas precipitaciones. Pero le comenté al inicio que se debe esa humedad al hecho de que los Andes en esta parte del Perú no son muy altos y ya no son barrera que impida el paso de la humedad hacia la sierra. Relieve, escarpado en las cumbres altas, llano y ondulado en las mesetas. Y lo más importante, la fauna. Cóndor andino, osos de anteojos, tapir de montaña es el más representativo, también llamado tapir enano, como en la foto, tapir de montaña. Perdiz, búho del páramo, zorro del páramo, venado colorado del páramo, conejo silvestre, musaraña del páramo, ranas, etcétera. Flora también es variada. Tenemos orquídeas, bromelias, líquenes, musgos, helechos. De ahí que muchos le llamen al páramo puna tropical. Puna por lo alto y tropical por lo húmedo. Siguiente ecorregión. Quedan tres jóvenes. Faltan tres ecorregiones amazónicas. La primera, la selva alta. Se localiza en todo el flanco oriental andino. Es en la vertiente occidental del Pacífico. La encontramos en las cuencas altas de los ríos Quequetepeque, Saña, La Leche, Chiripira. Y también en algunas partes medias del valle del río Marañón, pero principalmente el flanco oriental. Clima semicálido muy húmedo. Es la región más lluviosa del Perú. Relieve, encontramos tres pisos. El bosque enano, que es la parte más alta, el bosque de neblina y en la parte baja, el bosque de lluvia. Fauna, rica en endemismo, o sea,
habitada solamente por especies propias de este lugar, como el mono choro de cola amarilla, el gallito de las rocas, pero también hay oso de anteojos, achavaca, armadillos y una gran variedad de colibríes o picaflores. En cuanto a flora, destacan cedro, el árbol de la quina, el cacao, roble, sauce, nogal, orquídeas, bromelias, helechos. Penúltima ecorregión, la más extensa de todas, bosque tropical amazónico o selva baja. Localización, comprende la Amazonía, por debajo de 600 metros de altitud. Es la ecorregión más extensa. Los ríos son numerosos e inundan extensas áreas de bosques durante la época de crecientes. Nos referimos a las tahuampas o agojales. Clima tropical húmedo, con lluvias permanentes hasta los 10 grados latitud sur. ¿Qué pasa después? De 10 grados latitud sur viene el clima de sabana, con estación seca al sur. Temperatura promedio de 24 a 26 grados centígrados. Relieve, predomina la llanura. Y en esa llanura los ríos forman meandros y cochas, como vemos en la foto. Fauna es rica y variada de acuerdo a los estratos del bosque. Tenemos el sajino, el oso hormiguero, el jaguar u otorongo, el papagayo o guacamayo, el oso perezoso, insectos, y en la foto, el delfín rosado, también llamado delfín cabeza de botella, otro nombre es el bufeo, el oso hormiguero, el otorongo o jaguar. En cuanto a flora, es heterogénea. Vemos algunas especies, una acuática, la Victoria regia, la lupuna y la palmera llamada aguaje. Última ecorregión, Sabana de Palmeras, ubicada en el departamento de Madre de Dios. ¿Qué parte de Madre de Dios? Las pampas del río Jit. Clima, como toda sabana, cálido y húmedo, pero con estación seca en invierno. Relieve, predomina la llanura con pastos altos y palmeras, colinas de poca elevación. Fauna, tenemos especies endémicas, las tres que están en la foto. El lobo de crin, el cierro de los pantanos, el tucán gigante o toco. En cuanto a flora, destaca la palmera aguaje y árboles como el guasaí y el tahuarí. Ahora veremos las 8 regiones de Pular Vidal según su significado o toponimia. Chalo Costa significa maíz que crece apiñado o región de las nieblas. La Yunga significa valle cálido o mujer estéril. Quechua, valle templado. Suni significa alto. Puna, mal de altura o soroche. Janco Cordillera significa blanco por la nieve. Rupa Rupa Selva Alta, Rupa significa que arde, que quema, que está caliente. O sea, Rupa Rupa sería caliente, caliente, ardiente, ardiente. Y la Omagua, que significa peces de agua dulce. Ejemplo, el paiche, las pirañas. Pero usted no solamente requiere información sobre el significado, la toponimia, también requiere usted información acerca de la ubicación. Así tenemos, región Chala, ubicación altitudinal de 0 a 500. Los climas que tiene, en el norte, semitropical, en el resto, subtropical árido. Siguiente región natural, siguiente piso, es la yunga. Hay dos yungas. La yunga que está por encima de la Chala se llama yunga marítima. Y la yunga que está cerca de la selva alta, yunga fluvial. Quechua, clima templado seco, temperatura 11 grados centígrados. Arriba de la Quechua, la región Suni, clima frío seco, temperatura de 7 a 10. Puna, clima muy frío, temperatura entre 0 y 7 grados centígrados. Y la más alta, Janco Cordillera, temperaturas bajo cero, o sea, clima glacial. En el flanco oriental, primero, la región Rupa Rupa, clima cálido, húmedo y lluvioso. No se olvide, es la región más lluviosa del Perú. Y la más calurosa es la Omago Selva Baja, con temperatura promedio de 26,3. Y jóvenes, viene la pregunta 1. Una ecorregión es un área geográfica que se distingue por condiciones bastante similares en lo alusivo al clima. Los suelos, la hidrología, la flora y fauna. Con relación a, a estas dos últimas, flora y fauna, y con ayuda del mapa, donde se simbolizan algunas de las ecorregiones, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, veamos. Jóvenes, primero lo primero. Ayúdenme con los nombres de las ecorregiones.
La A corresponde a qué corregión. A ver, jóvenes, la A. La A sería mar tropical, ¿correcto? ¿Estamos bien? Perfecto. La A es mar tropical. Si la A es mar tropical es porque la B es mar ¿qué? La B es mar frío. Correcto, la B es mar frío. Mire bien, la C está dentro de la mancha marrón. Si la C está en marrón, ¿la C qué cosa es? Muy bien, la C es serranía esteparia. Y los dos verdes están fáciles. ¿El verde oscuro qué será? ¿El verde oscuro qué es? ¿Selva alta o selva baja? El verde oscuro corresponde a selva alta. Y el verde claro que es la E, selva baja o bosque tropical amazónico. Ya jóvenes, ya está descifrado. Ahora sí podemos resolver. Dice la 1, las áreas de anidación y alimentación de aves como el guanay y el potoyunco se localizan en A y B respectivamente. O sea, el guanay en mar tropical y el potoyunco en mar frío. Ya, el potoyunco sí lo encontramos en mar frío. Sí lo podemos encontrar cerca. Pero el guanay, que es un ave guanera, ¿lo encontramos en el mar tropical? Falso, lo encontramos en el mar frío. La 1 es falsa por el guanay. 2, C es una de las ecorregiones donde predominan especies como la titanca y la yareta. La titanca es la puya Raimondi y esta crece por encima de 4000. La 2 es falsa porque es serranía esteparia. 3, el caimán negro y la anaconda son especies de ambientes acuáticos que se ubican en E, o sea, en la selva baja o bosque tropical amazónico verdadero. 4, la fauna en D, o sea, en la selva alta, es muy variada y endémica, destacando nuestra ave nacional. Jóvenes, la última es correcta. El gallito de las rocas es de la selva alta, verdadero. Entonces, jóvenes, son correctas las dos últimas. Sería falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Hay clave o no hay clave, jóvenes? Sí hay clave. 1, la letra A. Muy bien, 1 es la A. Falso, falso, verdadero, verdadero. Vamos por la número 2. Los servicios de agencias de turismo que operan en los balnearios que colindan con la ecorregión del mar tropical, en alianza con las autoridades locales, realizan una serie de propuestas para promover la actividad turística en dicha ecorregión. De lo mencionado, identifique las acciones orientadas a dicho objetivo. Se refieren al mar tropical. Eso es frente a la costa norte. ¿Qué es lo correcto si alguna autoridad quisiera incrementar la actividad turística? Veamos la primera. Fomentar competencias de deportes de aventura. Eso está interesante. En las playas de Huanchaco y Tuquillo. Si hubiera hecho en las playas de Máncora o Zorrito sería verdadero, porque abarca. Jóvenes, ¿dónde queda Huanchaco? En La Libertad. Y pregunto, ¿La Libertad está frente al mar tropical? Responda, por favor. La Libertad, cuya capital es Trujillo, ¿está frente al mar tropical? Falso, está frente al mar frío. Profe, ¿dónde queda Tuquillo? Tuquillo es una playa de Guarmey y Guarmey está en Ancash. Pregunto, frente a Ancash, ¿hay mar tropical? No, hay mar frío. Por eso la 1 es falsa. 2, organizar servicios de paseo en lanchas por las aguas cálidas frente a las costas de Tumbes. Eso es verdadero, sí corresponde. Tumbes y también Piura. 3, invitar a conocer las técnicas de los pescadores que extraen especies como el lenguado y el jurel. El lenguado y el jurel son propios del mar frío, no del mar tropical, falso. Y la 4, incentivar el consumo de platos a base de crustáceos y moluscos obtenidos
en nuestros manglares, como por ejemplo cangrejos, langostinos o conchas negras, por supuesto. ¿O por qué no, jóvenes? ¿Cómo le llaman a este jugo que sirven en vaso a partir del zumo del ceviche con algunos cuantos pedacitos de pescadito y chicharrón? Leche de, la famosa leche de tigre. Correcto. Pero si usted se va al norte, hace lo mismo con el ceviche conchas negras y le sirven en un vaso y le llaman leche de qué cuando es oscura y procede del jugo del ceviche conchas negras, cambiando de felino. Así es, Andrea. La fortificante, leche de pantera. Profe, la leche de pantera. Debe ser buenaza. Así lo es, jóvenes. La mejor leche de pantera se consume allá, fresquito. Pantera versus tigre. ¿Quién gana? La leche de pantera, pues. Debería ganar la leche de pantera, que es en base al zumo del o jugo de las conchas negras. Y las conchas negras son propias de los manglares. La 4 es verdadera. Se me vino a la mente la leche de pantera, jóvenes. No sé por qué. Bien, entonces, jóvenes, en la pregunta 2, la clave sería la letra D. 2 y 4 son verdaderas, ¿correcto, jóvenes? Muy bien, la D. Y disculpen por incentivar su hambre. 3. La pava blanca, nombre científico, Penélope albipenis, es una especie que sobrevive en un sector de la costa peruana y se encuentra amenazada debido a la expansión urbana, la deforestación y la caza ilegal. Sobre esta ave, la pava blanca, ¿en qué lugar podemos encontrarla? Jóvenes, es el propio del bosque seco. Por tanto, la clave sería la letra B, en los algarrobales del bosque seco ecuatorial. Ejemplo, en Sechura, también en Lambayeque. 3, la B. Y la última, jóvenes, relacione Puna, Quechua, Yunga y Omagua. ¿Con cuál? A ver, la Puna. La Puna va de 4.000 a 4.800 con la C. Actividades pecuarias, o sea, ganaderas, en altiplanicies a 4.000. La quechua iría con la D. Cultivo de cereales y legumbres en el amplio valle de Jauja. Esto es en Junín. 2, 3, Yunga. Selección y distribución de frutas autóctonas en Santa Eulalia, cerca Chosica, Chirimoya, Guanábana, Mango, Lúcuma, Ilomagua o Selva Baja. Extracción de sangre de grado por las comunidades nativas como medicina natural. ¿Alguno de ustedes ha utilizado alguna vez la sangre de grado para cicatrizar alguna herida? Dígame usted, los que han usado, si no es mejor que cualquier fármaco que vendan en alguna cadena de boticas. Claro, cuando somos pequeños, tiene razón Ángel, ¿no? Cuando somos pequeños constantemente nos paramos golpeando las rodillas. La rodilla suele ser la parte del cuerpo donde más se usa la sangre de grado, ¿no? Buen cicatrizante, ¿eh? Cierra el toque. Bien, jóvenes, en la 4, entonces marcamos la letra B. Si no logro copiar las claves, ahí están. 1A, 2D, 3B y 4B. Vamos a dejar de compartir. Procedemos a ubicar nuestro material de cívica. Esperemos unos segundos, por favor. Ya está cargando. ¿Qué veremos en esta semana 11? Ahora lo va a ver. Jóvenes, inauguramos en cívica de aquí hasta el fin de ciclo con un mismo tema. Profesor, un solo tema para las 9 semanas, sí. Bueno, 8, porque la semana 19 es de repaso.
Vamos a esperar que cargue bien porque no aparece todavía. Se resiste a aparecer. Ya está, creo. Bien, jóvenes, como siempre, me confirman, por favor, si se observa la primera diapositiva titulada El Estado peruano, estructura del Estado peruano, ejercicio del poder del Estado, Estado democrático de derecho, y la última parte de rojo, transgresiones al Estado de derecho, que es gobierno usurpador y cuando tenemos o podemos nosotros, ¿no?, aplicar el derecho de insurgencia. Perfecto, joven. Ya les decía lo siguiente. Miren, la constitución política del Perú se divide en dos grandes partes. La primera, de menor tamaño, ¿de qué trata? De los derechos humanos. Y la segunda trata acerca del funcionamiento del Estado peruano. Desde la semana 11 hasta la 18, todos los temas serán sobre estructura del Estado peruano. Como esta es la primera clase sobre el Estado peruano, en esta semana 11 vamos a presentar generalidades sobre el Estado peruano. Forma de gobierno, características, elementos del Estado, cuándo se adquiere o cómo se adquiere la nacionalidad peruana, cómo está conformado el territorio del Perú, qué es soberanía, qué diferencia el Estado del gobierno, porque mucha gente lo toma como sinónimos. Gobierno, Estado, Estado, gobierno, no es lo mismo. También hablaremos sobre, en general, cómo se distribuyen los poderes en el Perú. Y uno diría, profe, qué fácil, son tres: legislativo, ejecutivo y judicial, correcto. Pero también debe recordar que existen organismos que realizan funciones independientemente de los poderes del Estado. Por ejemplo, emitir billetes y monedas para, para obtener o alcanzar la estabilidad monetaria en el país no corresponde como función ni al Congreso, ni al Ejecutivo, y menos al Poder Judicial. Dígame la respuesta. ¿Qué órgano realiza esa función? Muy bien. El Banco Central de Reserva del Perú, el BCR. Pregunto yo, ¿el BCR pertenece al Poder Ejecutivo? Un despistado diría que sí, es independiente. Es más, sería peligroso que el BCR perteneciese al gobierno, porque el gobierno, si es populista, estaría tentado a usar la maquinita. ¿Cómo es eso, profesor? Como lo que pasó en los 80 en el Perú, que se emitió inorgánicamente muchos billetes. Al inicio funciona, porque la gente tiene más plata en el bolsillo. El sueño de cualquier persona, tener más billetes. Pero si hay más billetes en el mercado, jóvenes, esos billetes, esa moneda se comporta como si fuera una fresa o como si fueran zapatos. ¿A qué me refiero? Como cualquier mercancía. Es decir, su aumento genera que el costo, que el precio aumente o disminuye. Jóvenes, si hay mucha fresa en el mercado, ¿qué pasa con el precio de la fresa? No, si hay mucha fresa, si hay abundancia de fresa, si hay sobreproducción de fresa, el precio baja. Es una regla del mercado. Ya, lo mismo. ¿Qué pasa si se emiten muchos billetes? El sol se devaluará, perderá valor el sol. Por supuesto, pierde valor frente al dólar y comienza la inflación, que llegó prácticamente a 7000% en la segunda mitad de los 80. Primer gobierno de García. Jóvenes, ya estamos curados. Entonces, ¿qué se necesita? Un órgano como el BCR que sea autónomo o no.
¿Deberíamos asegurar la autonomía de una entidad como el BCR? ¿O cree usted que el BCR debería depender de algún poder del Estado? Debería ser autónomo. Ya. El BCR y 9 órganos más forman lo que se denomina los OCA. No, no me refiero a admisión. Ya está temblando seguro ya. Profe, no me diga esas siglas. OCA. Mi pesadilla. No, no, no. OCA no solamente es su pesadilla. OCA son las siglas de órganos constitucionales autónomos. En total, ¿cuántos órganos autónomos son? Según nuestra Constitución. Le dije hace un momento nada más el BCR y 9 más. 1 más 9, 10, correcto. En total son 10 órganos autónomos. Ya. Primera tarea de cívica. A ver, una pequeña competencia. El ganador será la primera persona que escribe en el chat los 10 órganos autónomos. Comience. A ver quién es el primero en llevarse el triunfo. Mientras paso a la segunda diapositiva. Ahí está la segunda diapositiva titulada El Estado peruano. ¿Qué es el Estado peruano? Es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio. Nótese que en esta definición están sus principales partes. Nación, que es la población unida por vínculos en común. Luego explicaremos cuáles. Territorio, el espacio físico. Y se habla de organización política y jurídica. El RENIEC también es un órgano autónomo. Vamos a ver si hay ganador de una vez, ¿ya? A ver, ganador. Todavía nadie, ¿ah? Andrea que ha preguntado si el RENIEC es autónomo, sí. Ya tiene dos entonces, Andrea. BCR y RENIEC. Le faltan 8. Ya, pero, ¿qué le parece si ponemos los 10 de una vez? Para hacerlo más rápido, háganlo, pongan solamente las siglas. ¿Ya se sobreentiende? Ya, pero en una sola respuesta todo. No por partes. En una sola respuesta todo. ¿Ya? ¿Ya, Andreita? ¿Ya, Ángel? También Marlene que está escribiendo. Bueno, en los últimos minutos, básicamente 3 personas, ¿ah? Antes del receso sí había más gente. Viva. Nancy, Nayeli. Sí, sí. Pero parece que luego del receso algo pasó y ya no escriben ya. Ah, a ver, tenemos aquí de Ángel. Dice, jurados en elecciones, va 1, OMPE 2, RENIEC 3, Contraloría 4, BCR 5, Superintendencia de Banco y Seguro, la SBS 6, Ministerio Público 7, Defensoría del Pueblo 8, Junta Nacional de Justicia 9, faltaría uno. Le falta uno, Ángel. Ajá. Y el Tribunal Constitucional. Ganador, Ángel. Segundo puesto, Andrea, que nos dijo, jurados en elecciones, va 1, OMPE 2, RENIEC 3, SBS 4, BCR 5, Ministerio Público 6, Defensoría 7, Tribunal Constitucional 8. Andrea se quedó en 8, Ángel dijo 9, luego completó 10. Jóvenes, ahí están los 10. Son 10 órganos autónomos. Ahora bien, esos 10 órganos autónomos, si usted se percata, los podemos agrupar en 3. ¿Cómo así? ¿Se ha percatado que de los 10 órganos, 3 se especializan en materia económica? ¿Cuáles son? El BCR, la SBS y la Contraloría. ¿Es correcto lo que digo, jóvenes? ¿Se ha percatado usted de lo que de los 10 órganos, 3 se especializan en materia económica? Muy bien. ¿Cuáles son? BCR, SBS y Contraloría. Quedan 7. Y de esos 7, 3 se especializan en materia electoral. Esto está fácil, jóvenes. ¿Cuáles son los 3 que se especializan en materia electoral? Es más, forman parte del sistema electoral. Correcto.
el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y por último, quién nos entrega el DNI y tiene actualizado el padrón electoral, el RENIEC. ¿Qué es el RENIEC? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Aunque seguramente usted conoce mucha gente que no le dice el RENIEC, sino le dice la RENIEC. ¿Ha escuchado usted a personas llamarle la RENIEC? Incluso hasta periodistas, ¿ah? Lo bueno, Ángel, es que usted a partir de ahora nunca más va a decir la RENIEC. Acostumbrémonos, jóvenes. ¿Cómo se dice? Las primeras veces cuesta más. El RENIEC. Es más, es probable que cuando usted diga, ah, ya, Nancy volvió, muy bien, Nancy. Es probable que usted diga el RENIEC, hasta le corrijan todavía. Ah, es más, le apuesto que va a ocurrir eso. El que no sabe le va a corregir y hasta le va a decir, oye, bruto, te dice la RENIEC. Increíble, ¿eh? A veces la ignorancia es atrevida, pero usted obviamente le dirá, pues, ven para acá. ¿Re de qué es? No, no le va a decir, oye, re. No, no, no le va a decir eso, pues no le va a decir eso. No, 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 no. Usted es una persona flemática, tranquila, calmada, no le va a decir eso. No, no, no. Usted le dirá, la re es de registro. Por tanto, es el registro, no la registro, pues. Pero sí, he escuchado hasta periodistas decir la RENIEC. En todo caso, jóvenes, es un simple artículo, pero hay que decirlo correctamente igual, ¿no? El RENIEC. Jóvenes, entonces, tres se especializan en materia económica: BCR, SBS y Contraloría. Tres en materia electoral: JNE, OMPE y RENIEC. Quedan cuatro: Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y la JNJ, la última a ser creada, el reemplazo del CNM, la Junta Nacional de Justicia. ¿Me puede decir estos cuatro últimos en qué se especializan? No es economía, no son electorales, sino en materia jurídica, ¿correcto? ¿Se ha dado cuenta de eso? Que Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Ministerio Público, los fiscales, pertenecen o se ubican en lo concerniente a materia jurídica, ¿correcto? Bueno, bien, jóvenes, ¿cuáles son las características del Estado peruano? Veamos. La República del Perú es democrática, porque el poder emana del pueblo; social, porque prevalece el bienestar social, el bienestar colectivo, que el individual; independiente, desde el 28 de julio de 1821, somos libres e independientes, independientes de España; y soberana, soberana deriva de soberanía, y soberanía es la capacidad que tiene el Estado para en su territorio hacer cumplir sus normas. El Estado es uno e indivisible. O sea, ninguna parte se puede separar ni proclamar su independencia. Así que cuando hacemos bromas sobre Arequipa, que es la República Independiente, o hay que sacar pasaporte de Characato, es solamente eso, broma. Ninguna parte del Perú se puede separar. El Perú es uno e indivisible. Y el gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado. El poder del Estado emana del pueblo. ¿Cómo así? Bueno, el pueblo, cada 4 en elecciones municipales y regionales, como de este año, o cada 5 en elecciones parlamentarias y presidenciales, le otorga, selecciona a un conjunto de personas para que gobiernen y tengan el poder durante un periodo determinado. Pero el poder emana del pueblo. Por eso es, quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, escuche bien, ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población
puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Y si lo hace, es un delito. ¿Qué delito? Rebelión o sedición. Desconocer al poder también es lo mismo. Así que ya sabe, usted es libre de decir, por ejemplo, esto: el presidente o tal persona no me representa, eso es válido. Es su libertad de expresión. Pero no se puede, por ejemplo, subir a una plazuela cualquiera del Perú, desconocer al presidente o a los congresistas y uno mismo proclamarse gobernante del país. Si alguien lo hace por la fuerza especialmente, está cometiendo un delito, porque se está arrogando un poder que nadie le ha dado. Prosigamos. Características del Estado peruano. Un principio es básico a tomar en cuenta. ¿Cuál? La supremacía de la Constitución. ¿A qué se refiere? La Constitución prevalece sobre toda norma legal. Asimismo, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. ¿Publicidad dónde? En el Diario Oficial del Peruano. Jóvenes, ¿cuántos son los símbolos patrios? ¿Tres o cuatro? Los leo, los leo. ¿Cuántos son los símbolos patrios, jóvenes? Solamente tres. Sí, jóvenes. No, no, no. Es hora que sepan la verdad. Esa escarapelita que le obligaban a usar para entrar al colegio, sí o sí, sí, esa escarapela que usted de apurado se ponía y con el imperdible hasta heridas se hacía, no es un símbolo patrio. Y le obligaban a usarlo en el colegio, ¿no? Hay gente que cree que el escarapela es un símbolo patrio. No lo es. Así que la herida con el imperdible por las puras encima. Sí, jóvenes. Lamento decirles que los símbolos solamente son la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Ah, y si usted ya está colocando su bandera en su casa, tiene que ser la bandera que usted ve ahí, con la parte blanca totalmente limpia. Me he percatado que hay personas que ponen el escudo nacional como si estuviéramos en guerra. Eso hasta puede ser motivo de multa. Hay gente que confunde la bandera nacional con el pabellón nacional. Sigamos. Deberes del Estado. Según el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Uno, defender la soberanía nacional, defender el territorio. Dos, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, tal como sale en la primera parte de la Constitución. Tres, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. ¿Qué nos amenaza? El narcotráfico. ¿Qué nos amenaza? La delincuencia. ¿Qué nos amenaza? La corrupción. ¿Qué nos amenaza? Los desastres naturales. ¿Qué nos amenaza? La pandemia, el COVID. Contra todo eso, el Estado nos protege. Promover el bienestar, no de unos cuantos, sino de las mayorías, el bienestar general. Por eso decimos que es una república social, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Y por último, establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior. Los elementos del Estado peruano clásicamente son cuatro: nación, territorio, gobierno y soberanía. Me he percatado que mucha gente confunde bastante Estado con gobierno. Para que usted nunca más se confunda, le pongo el siguiente ejemplo. Cada 5 años en el Perú se produce un cambio de Estado o de gobierno. Cada 5 años en el Perú se produce un cambio de Estado o de gobierno. De gobierno. He ahí la diferencia. Profe, no entiendo, todavía muy claro. Gobierno es el conjunto de personas que tienen a cargo las riendas del Estado peruano. La pregunta es, ¿por tiempo indefinido?
tienen a cargo el Estado por tiempo eterno? No. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años. Si nos referimos al gobierno nacional. Eso es gobierno entonces. Prosigamos. Primer elemento del Estado, nación. ¿Qué es la nación? Es la población o grupo de personas que poseen ciertos vínculos comunes y residen dentro de un espacio geográfico determinado. De la palabra nación deriva la palabra nacionalidad, obviamente peruana. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana, o sea, es voluntario. Las personas que gozan de doble nacionalidad ejercitan los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian. La nacionalidad peruana se adquiere por nacimiento, por naturalización o por opción. ¿Cómo es por naturalización? Los extranjeros que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los requisitos, por ejemplo, vivir 2 años, o los residentes a los que el gobierno les confiere ese honor. Por opción, los extranjeros residentes desde los 5 años, que a su mayoría de edad manifiestan su voluntad. El extranjero residente por 2 años, como mínimo, unido en matrimonio con peruano o peruana. Los extranjeros hijos de padre o madre peruanos, que a partir de su mayoría de edad manifiestan su voluntad de serlo. Segundo elemento del Estado, territorio. Es la extensión geográfica sobre la cual el Estado ejerce su plena soberanía y jurisdicción. Por ejemplo, la superficie continental del Perú, no lo olvides, es de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. El territorio comprende el suelo que pisamos, el subsuelo, de donde extraemos los minerales, el dominio marítimo, con su ancho de 200 millas, es decir, el mar de Grau, y el espacio aéreo que cubre tanto el suelo como el mar. Y no olvide que el territorio es inalienable e inviolable. Tercer elemento, el gobierno. Como le dije, se refiere a las personas e instituciones que administran y dirigen a un Estado. A través del gobierno se ejerce la soberanía del Estado. Hay 3 niveles de gobierno: nacional, presidente, congresistas; gobiernos regionales, gobernadores y consejeros regionales; gobiernos locales, alcaldes y regidores. El gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Así tenemos poder legislativo, el Congreso; poder ejecutivo, el gobierno; y el poder judicial, encabezado por la Corte Suprema. Soberanía. Cuarto elemento, es la capacidad de ejercer poder dentro de un determinado territorio, sin aceptar subordinación a otros estados. Otros aspectos del Estado peruano a tomar en cuenta: idiomas oficiales, el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según ley. Jóvenes, el Estado peruano es una entidad y como ente es susceptible de ser denunciado en tribunales, tanto nacionales como internacionales. Pregunto yo, si el Estado puede ser demandado, ¿debería entonces el Estado tener abogados en los juicios? Por supuesto. La defensa jurídica de los intereses del Estado corresponde a los procuradores públicos, los cuales se organizan en una entidad llamada Procuraduría General del Estado, que forma parte de su estructura orgánica. Ya sabe entonces, lo resumo. Los procuradores públicos son los abogados del Estado en los diferentes procesos judiciales. Y sobre estructura del Estado peruano lo veremos en las siguientes clases. Por ejemplo, en la siguiente semana veremos el Poder Legislativo, semana 12, en la 13 el Poder Ejecutivo y en la 14 el Poder Judicial. En la 15, 16 y 17 los órganos autónomos, divididos en primero materia económica, jurídica y luego electoral. Ahí están los 10 órganos autónomos. Hablaremos en la última clase del gobierno regional y gobierno local. ¿Qué es el Estado democrático de derecho? Primero nos preguntamos, ¿qué es la democracia? Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir
y controlar a sus gobernantes. También podemos decir que es una forma de gobierno en la cual las decisiones son tomadas por el pueblo a través de mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante. Participación directa cuando vamos a votar. Participación directa mediante, por ejemplo, las personas que hemos elegido como los congresistas. También es válido decir que la democracia tiene reconocimiento de la comunidad internacional como la más factible y aplicable. Muchos dicen que la democracia es de todos los sistemas el menos malo, ¿no? Porque también tiene algunos problemillas. Entonces, ¿qué es el Estado de Derecho? Es aquel Estado donde los derechos y las libertades fundamentales son incorporados en el ordenamiento jurídico, en el que las personas, las instituciones públicas y privadas y el propio Estado están sometidas a la ley. Jóvenes, eso es lo básico. Principios, imperio de la ley, división e independencia de los poderes del Estado, legalidad de la administración pública y protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales que constituyen la razón de ser del Estado de Derecho. Ahora, el Estado de Derecho puede recibir transgresiones. Son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado. La norma jurídica suprema que rige nuestro Estado es la Constitución Política del Perú. Algunas acciones que la vulneran provienen de los funcionarios, entidades, autoridades, etcétera. Por ejemplo, así tenemos, ¿qué transgrede al Estado de Derecho? La violencia, tanto la social como la que genera el crimen organizado. La corrupción, para muchos es el principal problema del Perú. Y también los actos de sedición o rebelión contra el Estado. Por ejemplo, personas que desconocen al Estado peruano. Ejemplo, en los 80, dos grupos armados terroristas se alzaron en armas, Sendero Luminoso y el MRTA. Pero también es una transgresión al Estado de Derecho las veces que malos militares realizaron golpes de Estado, desconociendo al Estado democrático. Y como le dije, llamamos gobierno usurpador. ¿A quién? A aquel gobierno que ha tomado el poder violentamente o por la imposición de fuerza de cualquier grado que sea. Típico ejemplo, los golpes de Estado a lo largo de la historia del Perú. Ante un golpe de Estado, ante un gobierno usurpador, el pueblo, nosotros, tenemos el derecho de insurgencia. ¿Qué es derecho de insurgencia? Es un mecanismo previsto en la Constitución para la defensa de la democracia. La actual Constitución lo reconoce en el artículo 46. ¿De qué trata? Que la población civil tiene derecho de insurgencia, o sea, de desconocer al gobierno usurpador. Nótese la diferencia. Desconocer a un gobierno usurpador es un derecho o es un delito, jóvenes. Desconocer a un gobierno usurpador es un derecho o es un delito. Es un derecho, se llama derecho de insurgencia. En cambio, rebelarse, rebelarse ante el poder elegido por el pueblo, ¿es un derecho o es un delito? Es un delito. Profe, ¿cómo se llama? Sedición o rebelión. Quiere los dos. Y jóvenes, ejercicio 1. Ana y César conforman un matrimonio peruano que radica una década en Canadá. Tienen una hija de 2 añitos que nació en el país donde residen, o sea, nació en Canadá. También vive con ellos el hijo de Ana, de 18. Los esposos, conocedores de las leyes peruanas, han decidido ir al consulado del Perú en Canadá, ¿se entiende? Según el caso, identifique el trámite que realizarían para regularizar la condición de doble nacionalidad de uno de sus hijos. A ver, jóvenes, ¿qué marcamos en la pregunta 1? ¿Qué tendrían que hacer para que la niña tenga doble nacionalidad? Porque por haber nacido en Canadá, se sobreentiende que ella es canadiense.
Los padres quieren que aparte de canadiense, también sea peruana. ¿Qué tendrían que hacer? Y en la 1 marcamos la letra. En la 1 marcamos la letra B, inscribir a su hija por haber nacido en el extranjero. ¿Dónde? En el consulado. Vamos por la 2. Los estados adoptan diversa... Uy, me pasé. Ya, 2. Los estados adoptan diversos modelos o formas de organización, los mismos que se encuentran establecidos en sus constituciones. En el caso de nuestro país, relación de un elemento del Estado y su respectiva característica. Jóvenes, está bien fácil. A ver, entrenemos. ¿Cuál sería gobierno? ¿Con qué letra? ¿Gobierno con qué letra? Con la letra C. Presenta 3 niveles, nacional, regional y local. Muy bien. Local es municipal. Correcto, Ángel, correcto, Milagros. Nación. Nación es la población que comparte elementos culturales, históricos y geográficos. Sería 2 con A. 3 en romano, soberanía. ¿Qué es soberanía? Es la potestad y la capacidad del Estado de ejercer poder en su territorio. Y por último, territorio abarca el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. Sería 4 con B. Por eso es que en la pregunta número 2, ¿cuál es la clave? La A. 1C, 2A, 3D y 4B. Muy bien. Correcto, Marlene. Correcto, Ángel. Vamos por la 3. En agosto del año 2012, o sea, hace más o menos 10 años, la Corte IDH, también llamada la Corte de San José, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió un informe del Estado peruano sobre el caso de la matanza en Barrios Altos. Esto es del año 1992, durante la dictadura fujimorista, ocurrido durante el gobierno de Alberto Fujimori. De lo expuesto, identifica a la autoridad que asumió la defensa del Estado y sustentó dicho informe. Se lo dije en sencillo, son los abogados del Estado peruano. Correcto. En la 3 la clave es la letra A. El procurador, en este caso supranacional. En la 3 marcamos la A. Son los procuradores, no lo olviden. Ellos se encargan de la defensa jurídica del Estado. No los fiscales, no los jueces, sino los procuradores. Y la última, jóvenes, la del cierre. Ejercicio 4. Para que una democracia funcione, se requiere que en el país impere el Estado de Derecho, donde todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos al imperio de la ley. De lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, veamos. La corrupción ataca directamente la legitimidad del sistema democrático. Así es, transgrede la democracia. Daña la salud de la democracia, la corrupción. 2. Está permitido el bloqueo de calles y avenidas en las manifestaciones. Falso. Eso altera el orden público. Profe, pero mucha gente lo hace y está mal. 3. Las leyes con nombre propio vulneran el principio de gobernanza. Por supuesto, hacer leyes para casos específicos. 4. El carácter deliberante de las Fuerzas Armadas fortalece la democracia. Profe, ¿qué es eso? Pregunto yo. Las Fuerzas Armadas y sus principales autoridades pueden, por ejemplo, hablar sobre política interna. ¿Pueden deliberar sobre política interna de las Fuerzas Armadas? No. Según la Constitución, no tienen carácter deliberante, o sea, no deciden. Las Fuerzas Armadas obedecen al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente del Perú. Entonces, el carácter deliberante de las Fuerzas Armadas fortalece a las Fuerzas. No, es falso. Entonces, jóvenes, marcamos la letra D. Verdadero, falso, verdadero, falso. 4, la D. Y ahí están las claves, jóvenes. 1B, 2A, 3A y 4D.
Muchas gracias por su participación. Voy a dejar de compartir. Y jóvenes, llegó la triste despedida, pero en realidad nos veremos dentro de 7 días, el próximo lunes, siempre a las 11 en punto de la mañana. Que tengan un buen almuerzo y buena semana. Cuídense bastante. Nos estamos viendo, jóvenes. Chao. Gracias por su atención.